Un nuevo capítulo está por comenzar. Escucha los mejores audiolibros narrados en español latino. Comenta, comparte y suscríbete para que termines el audiolibro. Te espero cada martes con un nuevo capítulo para escuchar. Comenzamos. 11. La oración. 261. Es necesario ahora hablar de la oración, evocación, invocación y mantras o palabras de poder. Todas estas formas de peticiones al íntimo son una especie de nota clave o de sintonización con la atmósfera mental de la naturaleza. El ser que se sintoniza con la nota clave de la naturaleza obtiene todo lo que pide por medio de la oración, la invocación o petición. El mago es el hijo predilecto y amado de la madre naturaleza. Siendo su hijo amoroso, gobierna por medio de la palabra la conciencia de la madre. 262. El mago trata primero de purificar sus deseos del plexo solar, en donde surge toda la fortaleza del sistema. En el plexo solar se hallan dos senderos, uno va hacia el íntimo y el otro al enemigo secreto. Ambos senderos están llenos de fenómenos y poderes, pero el mago que anhela su unión con Yo Soy va directamente hacia la lámpara de Aladino, sin importarles todas las atracciones del camino. 263. Dentro de la espina dorsal existe un cordón que registra todos los sonidos de la naturaleza. Cada una de las 7 vocales de la naturaleza vibra a determinada longitud en el centro correspondiente por su estructura atómica. El mago, por medio de las 7 vocales que componen la palabra perdida, puede despertar, desarrollar y activar a voluntad todos los centros magnéticos para realizar la obra. También el mago utiliza estas vocales sobre los centros del enfermo y los hace vibrar para sanarlo. Por ejemplo, la pereza y el decaimiento desaparecerán al activar el centro laríngeo con la vocal E, la nota musical Si y el color violeta. 264. Cuando evocamos un centro con un sonido adecuado, es como tocar la puerta del centro, y quien toca con pura aspiración le será abierto. El maestro del centro o guardián nos pone en contacto con la atmósfera del centro y de su naturaleza elemental. También existen ciertas vocales y palabras para limpiar nuestra aura. Este fue el origen de las oraciones e invocaciones de todas las religiones del mundo, y no como se cree actualmente, que por medio de la oración, Dios puede revocar su ley y cambiar de parecer como los hombres. 265. Cada ser tiene una nota clave o nombre interno, sellado por él, antes de encarnarse, y no se le divulga sino cuando tome el camino de vuelta o el ascenso por el sistema nervioso. Es la energía creadora o el átomo maestro de esta energía, quien al ascender hacia el cerebro o templo que es la atmósfera mental, le dará el nombre, como relata el Apocalipsis, o nota clave, que nadie lo sabrá más que el vencedor de sí mismo. Este nombre se lo puede aprender en vida por medio de la muerte voluntaria o después del trance llamado muerte física. Este nombre es la llave del tesoro que debe ser dado al mundo. 266. Hacer vibrar los centros magnéticos es abrir las células y átomos del cuerpo templo al sonido de las fuerzas solares para prepararlos, limpiarlos y abrirlos a la luz inefable de Yo Soy. Todos los rituales, los cantos,
las oraciones y las ceremonias de todas las religiones no son más que reflejos de estas invocaciones. Los jefes de las religiones creen que todas estas ceremonias no son más que repeticiones de hechos que habían ocurrido en el pasado. La misa oficiada por un sacerdote mago es la magia más poderosa que ninguna mente humana puede describir. Cuando el mago, no el vulgar sacerdote, oficia, produce el fenómeno más extraño en la multitud. Sus palabras e invocaciones hacen vibrar los cuerpos de los asistentes, y el yo superior de ellos queda como una página blanca, apta para recibir una verdad sencilla, expuesta por la escritura sagrada. Cuando el mago evoca la fuerza supersolar y se llena de esta fuerza, entonces dirige esta energía crística al pan y al vino. Estos elementos se impregnan de la fuerza evocada, cambian hasta el sabor y el mago ve hasta la llama que ellos despiden porque se transformaron por medio de la energía crística en un elemento crístico llamado cuerpo y sangre de Cristo. Cuando los fieles comen y toman este elemento crístico, el yo superior se impregna de sus energías divinas y comenzará a sentir las verdades del propio yo soy, las que quedan grabadas en él de una manera indeleble, y entonces tomará el camino hacia el mundo interno, hacia la unión con el íntimo. Feliz el sacerdote que siente estas verdades, felices son los fieles que comulgan con él y toman de sus manos ese alimento de los tres cuerpos. 267. La magia de la evocación por medio del verbo, o la vocal, era conocida de los antiguos, que sabían que ciertos sonidos producen fenómenos naturales. Hemos asistido a un fenómeno que provocó la lluvia después de una sequía larga. En cadena de maestros y discípulos entonaron una sílaba durante un tiempo, y antes de 2 horas se cubrió el cielo, que estaba límpido, con unas nubes densas, y cayó una lluvia torrencial durante toda una noche. Otra nota clave, en otra ocasión, hizo cesar la lluvia. De manera que estas notas de la naturaleza, bien sentidas y vocalizadas, confieren saber, poder y virtud. 268. También estos sonidos claves despertarán el recuerdo del pasado lejano y de las vidas anteriores. Sin embargo, estas revelaciones no tienen nada de agradable, porque la mente vuelve a experimentar todos los dolores y sufrimientos de cada vida, sus errores, y vuelve a revivir todo tal como sucedió. Existen notas claves para todos los elementos de la naturaleza, llamados dioses principios. Estos elementos son muy obedientes al hombre puro que aspira a la superación. Con una pequeña invocación y la vocalización del mantra, nombre del elemento, acude para prestar sus servicios al hombre, como lo explicaremos en trabajos futuros. 269. Muchos hablan de reencarnación y muchas obras fueron escritas hasta el momento, pero todo lo dicho y escrito no es más que estudio elemental y muy superficial. Ningún maestro verdadero quiso extenderse sobre la reencarnación, porque todavía la mente actual no puede entenderlo y sobre todo sentirlo. Hay quien cree que el término medio entre una vida y otra es de 700 años, otros 1400 años, otros mucho menos. Lo cierto es que nadie ha dado la última palabra sobre este asunto. También hay muchas divagaciones sobre la ley de la compensación. Unos la imaginan como ley que castiga y recompensa, como si fuera un ser humano apasionado, o como el Dios judío de la Biblia, mientras que la verdad es que la ley de causa y efecto debe ser concebida como una ley de evolución y estancamiento.
270. Estando acostado de noche en la oscuridad, hay que dar una suave fricción o masaje al globo del ojo. Esto agita el nervio óptico y hace que la glándula pineal reaccione y refleje una luz solar muy perceptible, estando los ojos cerrados. Esta luz mágica de la energía que irradia el mago es al mismo tiempo su poder y su inteligencia. A esta luz no se le puede ver con los ojos físicos, sino con el ojo interno. 271. Toda obra trabajada por el hombre queda impregnada de su atmósfera mental y de sus conocimientos. Estos últimos pueden ser recuperados en vidas futuras. Hemos conocido a un compañero nuestro que nos citaba sus obras escritas en una vida pasada y se reía de las explicaciones que la gente daba a sus ideas. Otro nos condujo a un lugar señalado y nos dijo: aquí fue enterrado el rey de Biblos. No le hemos creído en aquel entonces, pero 20 años después, la tumba fue descubierta por la misión arqueológica francesa. El maestro interno ascendido de la energía creadora es quien puede instruirnos perfectamente en la antigua ciencia, aprendida desde los más remotos días. En el futuro, cada uno volverá a desellar sus propios conocimientos y a apoderarse de su propio derecho. 272. El verdadero maestro no puede enseñar nada a nadie. Su misión consiste en devolverle al discípulo su vista interna para que pueda leer, reexperimentar y revivir sus antiguos conocimientos, y de esta manera pueda saber algo acerca del futuro. Uno de estos antiguos conocimientos es el de transferir algo de sus elementos atómicos de nous a un objeto o una imagen. Este objeto o talismán puede entonces imprimir sus actividades mentales en las mentes de aquellos que se ponen en contacto con él. Actualmente se pueden comprobar estos fenómenos por medio de la exteriorización de la sensibilidad, de la que hablaremos al tratar del magnetismo en obras futuras. Una reliquia así se convierte en inspiradora de quien la consulte con fe, ni más ni menos que como cuando una madre va a pedir a la Virgen la salud para su hijo enfermo. 273. El cuerpo sano tiene una gran reserva de estos átomos elementales de nous, que obedecen a la voluntad de la naturaleza para sanar a un enfermo o aliviar una situación. Estas reservas están dentro de los centros magnéticos del hombre y pueden ser utilizados para resistir la opresión atómica de este mundo. Si esta energía es abundante, podemos repartir de ella a manos llenas, para aliviar a los demás, y podremos vivir hasta una edad avanzada, gozando de buena salud física y mental. Pero si se agota, sucumbiremos al mal y a la enfermedad. El estudio y la adquisición de estas energías son las primeras lecciones que debe aprender el aspirante a mago. 274. La vida corriente de un hombre debe ser de 144 años. Y si hoy el hombre muere antes, es porque se suicida lenta y paulatinamente. Antiguamente el sacerdote debía ser médico, y entre las obligaciones sacerdotales figuraban ciertas prácticas y ejercicios para la conservación de la salud y la limpieza de los cuerpos internos y externos. Algún día la ciencia descubrirá que la salud consiste en adquirir la energía elemental de la naturaleza y no en fabricar drogas y remedios, y que si insistimos en obrar contra las leyes y reglas de nuestra salud, la naturaleza nos abandona en los periodos agudos y críticos, como sucede con los que gastan locamente sus energías sexuales y quedan impotentes a temprana edad, sin ningún remedio que pueda devolverles la tranquilidad y la satisfacción de la vida.
275. Ya se ha dicho que el átomo maestro asciende de y por la energía creadora al cuerpo mental, y es él quien protege de las enfermedades infecciosas y demás accidentes. Queremos decir a todos, y sobre todo a los médicos, que mientras más energía sexual tengan en reserva, mayor inmunidad poseen contra las enfermedades. Hay más, esta energía que está en reserva está a la disposición del maestro interno, quien al notar cierta debilidad en las personas próximas, derrama esta vitalidad del aspirante en ellas, y éstas se sienten más fuertes. Este es el motivo por el cual un enfermo no tiene fe, sino en un solo médico, y también porque a muchas personas no les agrada la compañía de otras. Estas son egoístas y les gusta vampirizar energías ajenas, aunque inconscientemente. 276. En el mundo interno existe un plano llamado el plano de las invenciones. Existen ciertos seres de nobles aspiraciones que pueden llegar a este mundo y ahí aprenden a descubrir un remedio para alguna enfermedad incurable con otros tratamientos o una invención para el bienestar del mundo futuro. Aquellos que salen del cuerpo conscientemente y entran en este plano, les es permitido explorar una o más de sus regiones según sus merecimientos. Solamente les será revelado lo que el mundo merece recibir, pero si alguno se empeña en revelar algo antes de tiempo, ello les será impedido. La penicilina, el radar, la bomba atómica y otros descubrimientos que están en caminos de ser revelados, como la curación del cáncer y la comunicación con el más allá de la materia, etc., tenían y tienen un plazo determinado y fijo. También en este plano se pueden ver todos los modelos de las maquinarias y vehículos aún desconocidos en el mundo, pero no son revelados, porque por el egoísmo del mundo actual, pueden ser empleados para la destrucción. También se encuentran libros que iluminarán al mundo futuro y enseñanzas acerca de cómo destruir gérmenes patógenos y cómo remediar el hambre. Muchos hombres de ciencias trabajan a veces en este mundo, consciente o inconscientemente, y sus nombres están escritos en sus auras. 277. Todos estos secretos serán revelados para satisfacer las necesidades contemporáneas de los pueblos y las de las futuras generaciones. También, cada pueblo tiene sus libros, sus profetas y sus ideales. Los profetas, los magos y los maestros tratan de descubrir en sus pueblos la deficiencia de una corriente y se esfuerzan por restablecerla. Hasta hoy en la India predomina la corriente lunar, mientras que en Egipto, Akenatón y en Galilea, Jesús restablecieron el culto solar al comprobar la deficiencia de la naturaleza positiva. Pero Akenatón fracasó y Jesús triunfó. 278. El poder lunar rige al mundo hasta el momento. Es el poder que confiere a ciertos seres el dominio de la banca, del negocio y de las industrias. El ser que desarrolla los centros pasivos o lunares en su cuerpo y mundo interno será amigo del terrible Horus, que le entrega uno de sus anillos y le convierte en conductor de un pueblo, como lo hizo con Moisés y Mahoma, o en dirigente muy apto para las empresas. También puede adquirir efectos curativos sobre los enfermos mentales. 279. Muchos se preguntan qué es el alma, y al no encontrar una respuesta satisfactoria, comienzan a dudar de su existencia. Cuando el hombre llegue a familiarizarse con los viajes internos, podrá comprender que el alma también es una substancia atómica resplandeciente,
del tamaño del pulgar del cuerpo que habitaba, y es como una lengua de fuego, pero siempre hay que diferenciar el alma del espíritu y de yo soy. 280. Existen ciertas regiones del mundo que son como focos o escuelas de la magia dañina o egoísta. Estos puntos son siempre factores perturbadores y causantes de las guerras. En donde se declaran y desarrollan las guerras, se encuentran estas escuelas nefastas. El mago trata de descubrir de antemano sus intenciones y comienza su obra de salvar los archivos y objetos que pueden ser alcanzados y también salvar a las personas que necesita para sembrar los átomos constructivos en las edades y las naciones futuras. Este hecho fue simbolizado por los egipcios que embalsamaban a sus muertos. Ellos sabían que el principio del mal tiende a aprisionar la mente colectiva de la nación y comenzaron a embalsamar los cuerpos de sus maestros e ilustres muertos, protegiendo así sus átomos constructores del pensamiento destructivo del hombre. Esto los protegió hasta el momento en que comenzó el flujo de la energía de la nueva era. Un maestro atlante conservó sus átomos en Grecia, y estos átomos dieron a Grecia su civilización y sabiduría. 281. Siempre tenemos que recordar que los átomos son los archivos de las edades, y así podemos comprender mejor lo que se dice en estas enseñanzas. Muchas almas están trabajando en el infierno del hombre, con sus átomos luminosos solares, repartiendo conocimientos y destruyendo la influencia del mal. Estos seres moran allí para estudiar los fenómenos constructivos y destructivos que pueden provocarse con los sonidos, colores, mantras, oraciones y evocaciones, los cuales ponen en actividad a los elementales que le rodean. Este descenso al infierno lo efectuó Jesús y fue simbolizado en la mitología antigua por el descenso de Proserpina, la hija de Ceres, el alma, y el descenso a su vez de Hermes Mercurio para salvarla. Esto aparentemente significa la vuelta de la primavera a la tierra, y esotéricamente es la reencarnación del alma en la nueva edad. 282. Cuando el estudiante pide el ingreso al colegio interno de los magos, uno de los guardianes lo mide con la caña que dice el Apocalipsis, o por la columna vertebral según los magos, y si le encuentra que reúne todas las condiciones, lo hace ingresar en la escuela de la Esfinge, símbolo y representante del gran ser elemental que se encuentra en algún centro del hombre. El maestro de este centro enseñó la magia elemental. La masonería mística funciona dentro de esta escuela de la naturaleza elemental. Aunque los masones de hoy no entienden nada de esa ley, porque ya no sienten al guardián. Todos los misterios de la masonería y de las demás iniciaciones religiosas están dentro del hombre. El templo de Salomón, la pirámide de Egipto y los templos antiguos, todos simbolizan al hombre y a su mundo interno. Ver las llaves del reino interno. 283. Después del ascenso del átomo maestro del sistema seminal al mundo de la mente, es muy fácil inscribirse en el colegio interno de los magos. La práctica de la aspiración pura, la inspiración del aliento y la concentración forman el templo o aura para el átomo maestro, quien posee al mismo tiempo las dos corrientes, solar y lunar, o los dos polos que forman el fuego sagrado y la luz. Jesús, después de la transfiguración, fue cuando comenzó a dictar sus enseñanzas internas, las que están hasta ahora ocultas, pero registradas cuidadosamente, y se mantienen intactas en algún lugar de Oriente,
y pronto serán descubiertas. Los fragmentos de sus enseñanzas, que se encuentran ahora en los libros, son prácticamente destructivas, merced al fanatismo de los que las consideran sagradas. 284. También dentro de nosotros se encuentran en átomos archivos la enseñanza completa del Divino Maestro Jesús. Al discípulo que se dedica con la pura aspiración a penetrar en su sistema nervioso central, le serán develadas las enseñanzas de los grandes adeptos, porque se pone en contacto con ellos. Bajo el rayo del adepto, el discípulo tendrá la facilidad de interpretar el sentido oculto de las doctrinas internas para la edad futura, y con esta enseñanza deberá implantar en el subsuelo los átomos del adepto, que darán a las generaciones futuras el nuevo impulso de la ley natural. 285. Cuando el discípulo se convierte en mago, se individualiza completamente y pierde sus relaciones con los demás, porque se queda ajeno a la atmósfera de los demás. Todos los antiguos pensamientos e ideales quedan como viejos, caducos, y su mente ya no puede nutrirse sino con el alimento de la nueva edad. Se vuelve niño en el nuevo mundo, pero se siente viejo en el del antiguo. Para el mago, ya no habrá morales distintas según los diferentes países, sino su propia moral interna. El mago respetará por comprensión todas las religiones, pero él dictará la suya propia. Nunca preguntará qué haré mañana, sino qué tengo ahora en las manos. Nadie le ordena, haz esto o aquello, excepto la voz interna, con objeto de salvar algunas vidas, librar a algunos seres de sus dolencias físicas y mentales. 286. El mago debe buscar el lado bueno de los tiranos, dictadores del mundo y de los negocios, y evocarlo por medio del mantra o palabra de poder. Un pensamiento constructivo sembrado en la mente de una persona germina después de 6 meses. Ese es el camino o el medio de corregir al gobernante o jefe de Estado, mas no las revoluciones y el derramamiento de sangre, porque la sangre pide otra sangre. Los mejores átomos del pueblo llenan la atmósfera del dictador y lo transforman. Serás gobernados por el gobernante que mereces, porque el pueblo crea su gobernante, y éste es la verdadera hechura de las masas. Seguramente hay seres que responden pronto al pensamiento simiente, y otros necesitan más tiempo para que germine en ellos. Sin embargo, el discípulo desinteresado y servidor, con estas prácticas de servicio en fervor de los demás, obtiene resultados sorprendentes en este sendero. 287. Teniendo una elevadísima espiritualidad, se puede irradiar su propia atmósfera sobre todos los que se ponen en contacto con ella, a quienes purifica y limpia. Ya hemos dicho que las emanaciones del Maestro purifican, fortifican, consuelan e iluminan a los que están dentro de su área. Los seres que no vibran a tono no pueden resistir mucho tiempo su compañía. Hay un dicho vulgar que expresa esta idea en Oriente. Se presentan los ángeles y huyen los demonios. También hemos visto a muchos aspirantes que no podían soportar a largo tiempo ciertas reuniones sociales frívolas, o al menos se sentían incómodos. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba. Con eso nos ayudas a crecer. Y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.